internacional que, bueno, como todos los años, Libres de Miedo organizamos alguna actividad para estas fechas que un poco son simbólicas, obviamente, porque la lucha es diaria y porque nos convoca todos los días. Nosotros creemos que esto es un camino de ir haciendo paso a paso, pero la verdad es que, bueno, en días como estos, donde se visibiliza un poco más, decidimos obviamente estar aquí. Y nuevamente con esta propuesta que tenemos siempre en las Libres de ir mezclando un poco la militancia con el arte y a través del arte poder llegar a los sanpedrinos y a las sanpedrinas para contarles un poco cuál es nuestro mensaje, por supuesto. Nosotros repasábamos un poco cuando hablábamos el documento para las Libres, que cuando arrancamos en el 2012 era impensado todas estas cuestiones, todo lo que pasó de las marchas de Ni Una Menos, todo eso era totalmente impensado para nosotras. Éramos un grupo pequeño de mujeres que decidimos en un momento empezar este camino de la militancia. La verdad que nos dimos cuenta que había muchísimo para hacer, mucho por hacer, y de poco se empezó a nombrar, no solamente en San Pedro, sino en toda la Argentina, se empezó a nombrar la violencia, o las violencias, ¿no? Porque son muchas. Y la verdad es que en estos últimos años, estos últimos meses, nos encontró a las mujeres en la calle, a hombres y mujeres, porque también los hombres son parte de esta lucha, que no es un problema de mujeres, sino que es un problema de todos y de todas. Así que la verdad es que realmente sí, en estos últimos tiempos nosotros notamos que se empezó a hablar, que se instaló en las mesas de las familias, en los lugares de trabajo, entre compañeros, digamos, hay una cuestión de ser mucho más visible y mucho más palpable, ¿no? Esta situación de que no es que se hayan aumentado los casos de violencia, sino que de golpe empezamos a hablar más de lo que pasa realmente. Cintia, y en este caso, un poco lo que hablamos con Nadia, ¿percibís también que los jóvenes, las adolescentes, tienen más arraigado lo que es el concepto de saber prevenirse y saber cuidarse ellas mismas ante un posible caso de violencia, ¿no? Sí, y sobre todo es muy importante que siendo joven una empieza a desarraigarse de cuestiones patriarcales y de cuestiones que tienen que ver con nuestros cuerpos, con nuestros derechos, para poder defenderlos de otra manera, digo, y de empezar quizás futuras relaciones desde otro lado, y valorándonos nosotras mismas sobre todo.